Hoy quiero contarte cómo puedes aprender a gestionar tus emociones, porque nuestras emociones nos condicionan enormemente en nuestra vida, así que aprender a gestionarlas es algo fundamental para nuestra vida. Pero antes, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa las notificaciones y comparte este contenido si sabes de alguien al que le pueda servir. Bueno, vamos a ello. Te decía que es fundamental que aprendamos a gestionar nuestras emociones porque nuestras emociones nos condicionan enormemente. Dijimos en un vídeo anterior que nuestras emociones al final definen nuestras decisiones. Las grandes decisiones de la vida están tomadas desde nuestra parte más emocional. Luego los justificamos racionalmente, pero tomamos las decisiones en base a emociones, a nuestros estados emocionales, para bien y para mal, tanto las acciones como las omisiones, todo está muy basado en nuestro estado emocional. Por ello es tan importante que aprendamos a gestionar bien nuestras emociones. Y como esto es así, si nosotros tenemos buenos estados emocionales, tomaremos buenas decisiones, y si tenemos malos estados emocionales, tomaremos malas decisiones. Fíjate esto, lo importante que es, por ejemplo, en la comunicación con alguien, ¿no? No te comunicarás igual si estás en el amor, o estás en la ira, o si estás en la alegría, o si estás da igual. Así que es súper fundamental el tema de poder aprender a gestionar nuestras emociones de manera correcta. Pero es que además de esto, nuestras emociones, piensa que tienen un aspecto también que es fundamental, que es que nos desvían de nuestro rumbo. Tú cuando quieres o debes hacer algo, muchas veces no lo haces o no lo puedes hacer justamente porque tienes un estado emocional que no te lo permite. Y si el estado emocional que tienes no te lo permite, no lo vas a hacer. Así que o eres capaz de salir de ahí, de cambiar este estado emocional, de hacer un switch hacia otro lado y ponerte en otro estado emocional, o no vas a lograr hacer aquello que tienes que hacer, ¿no? Además de esto, las emociones son lo que más nos saca energía en nuestra vida. Fíjate una cosa, si tú te levantas por la mañana y es un día de estos que no te aguantas, que vas arrastrando los pies, ¿no? Pero si alguien te llama y te dice que te ha tocado la lotería, te aseguro que de golpe te da una energía, un subidón de energía vital que te parece mentira que puedas estar como estás, ¿no? Respecto a cómo estabas. Y lo mismo ocurre en todo lo contrario, un día que te levantes súper happy, súper energético y demás, y de golpe te llamen y te dan una muy mala noticia. Verás como tu energía baja en picada también, tu energía vital. Así que nuestras emociones condicionan mucho nuestra energía vital. Por ello es tan importante también aprender a gestionar estas emociones. Otro aspecto fundamental es que nos desempoderan. Las emociones negativas, sobre todo las emociones que nos perturban. No me gusta tanto hablar de negativas y positivas, pero las emociones desagradables, hablaríamos de las agradables y desagradables. Las emociones desagradables para nosotros son emociones que ciegan a nuestra razón. Es decir, cuando uno está sumiso en un estado emocional intenso, difícilmente puede pensar con claridad. Con lo cual, poder gestionar estas emociones nos puede servir también para salir de este estado que nos ciega, que no nos permite pensar con claridad y, por tanto, decidir con claridad también, ¿no? ¿Qué son nuestras emociones? A ver, que también yo creo que es importante para saber cómo gestionarlas que podamos aprender a identificar qué son nuestras emociones. Y nuestras emociones no son más que la respuesta a un estímulo interno o externo, o sea, puede ser un pensamiento, y a veces un pensamiento inconsciente, o un olor que nos llega, pero al final una emoción nace de un estímulo que perciben nuestros 5 sentidos y que, filtrado por nuestro cerebro, por nuestras creencias y demás, a partir de este estímulo se crea una interpretación que genera unos neuroquímicos en nuestra mente, y estos neuroquímicos se manifiestan en nuestro cuerpo en forma de sensaciones, ¿no? Y esto al final es una emoción. ¿Por qué te cuento esto? Te cuento esto porque al final lo que debemos saber es aprender a interrumpir este patrón de generación de estos neuroquímicos que se manifiestan en nuestro cuerpo en forma de sensaciones, que es algo que nuestro cuerpo ya sabe hacer. Nuestro cuerpo es capaz de neutralizar estos neuroquímicos en menos de 90 segundos. Dicho de otro modo, no hay ningún estado emocional que dure más de 90 segundos, a no ser que nosotros lo retroalimentemos, que es lo que solemos hacer muchas veces, ¿no? Nos enrocamos ahí y podemos entrar en bucle y a partir de ahí podemos ir potenciando ese patrón, ¿no? Pero, como iremos viendo, al final lo que se trata, no digo que te escapes porque tampoco es eso, ¿eh? Las emociones necesitan solo dos cosas, que es que le des el espacio y la intensidad que necesitan. Es decir, ni quedarte atascado en ellas, ni pasar de puntillas por ellas. O sea, darle el espacio que precisan, pero sin más tampoco, sin darle más importancia de la que tiene, ¿no? Te decía que esto, que es una respuesta a un estímulo, ¿vale? Tenemos ese estímulo que genera estos neuroquímicos y demás. Pero además de esto, nosotros, el ser humano, generalmente, mira, te lo explicaré de otro modo, hay como dos comportamientos básicamente que son los que ejercemos cuando no tenemos una conciencia de gestionar nuestras emociones. Es evitar o negar esa emoción, es decir, intentar salirnos de ahí, no vivirla, y eso no es bueno porque nos acabará saliendo por otro lado. Y la otra polaridad, que es magnificar esa emoción, y magnificarla tampoco es bueno porque nos hará sufrir en demasía y además no nos permitirá pensar y actuar con lucidez, ¿no? Así que no es una cuestión de evitar ni de negar, no es una cuestión de magnificar, sino que es una cuestión de aceptar eso que me está sucediendo y responsabilizarnos. ¿Y cómo nos responsabilizamos? Con esto que decíamos de entrenarnos para aprender a darle el espacio y la intensidad que precisa cada una
una de las emociones que se presentan en nuestra vida. Al final nadie nos ha enseñado esto. Lo acabamos gestionando, las emociones las acabamos gestionando como buenamente sabemos y como buenamente podemos, ¿no? Pero yo creo que realmente es súper fundamental que hagamos, y haré más vídeos de esto, ¿sí? Que hagamos un esfuerzo por aprender a gestionar bien estas emociones porque, como te digo, son algo vital y súper trascendente en nuestra vida. Y como te decía, a mí no me gusta hablar de emociones buenas y emociones malas, pero sí que me gusta hablar de emociones agradables y emociones desagradables, porque cuando tú puedes sostener la mayor parte de tu vida en emociones agradables, como te decía, no solo tus decisiones son mejores, sino que tus relaciones también son mejores, tu salud es mejor y te permites a ti mismo o a ti misma también llegar mucho más lejos, hacer muchas más cosas. Así que me gustaría darte, para ir cerrando este vídeo, 6 claves fundamentales, 6 claves que te permiten desarrollar emociones agradables, ¿no? Emociones mal llamadas positivas. No hay positivas ni negativas, todas las emociones son necesarias. Pero, como digo, lo que no es necesario es darle demasiada intensidad o poca intensidad. Hay que darle el entrenamiento es ese, es llegar a poderle dar este camino de medio, este punto justo de otorgarle la intensidad y el espacio que precisa a cada emoción sin pasar de puntillas en ella ni sin quedarse atascado excesivamente en ellas, ¿no? Te decía, 6 claves para el desarrollo de nuestras emociones agradables. Hablábamos, creo que ayer o anteayer, del tema del agradecimiento, ¿no? El agradecimiento es un antídoto, como decíamos, al miedo y a la ira, pero el agradecimiento sin duda es algo fundamental para generar estas emociones agradables. O sea que una de estas claves es el agradecimiento, sin duda. Otra clave fundamental para trabajar emociones agradables es el servir a los demás. O sea, cualquier acto que puedas hacer, ayudar. Fíjate cómo te sientes cuando ayudas a una persona mayor, por ejemplo, a subir una maleta, a un avión, a un tren, o cómo te ayudas, o cuando ayudas a alguien, yo que sé, cualquier acto que tú hagas de servir a los demás, ¿no? Y ya no te digo si una vez por semana te vas a colaborar a una ONG, o yo tengo la gran suerte de que mi vida está en mi trabajo, me dedico a esto, a acompañar a personas y ayudarlas a que sean un poquito más felices, ¿no? O que al menos a que dejen de sufrir un poquito, ¿no? Con lo cual, a mí me sienta súper bien, me hace sentir me genera emociones muy agradables esto, ¿no? Entonces, cualquier cosa que puedas hacer por ayudar a los demás, te aseguro que también es un factor fundamental de estos 6 que te quería contar, el segundo, para generar emociones agradables. Tercer punto fundamental también, poner el foco en lo que sí. También hablamos de esto, de que el cerebro humano está pensado más biológicamente para pensar en lo que no, en lo que me falta, en lo que no tengo, en los miedos, en lo que pueda pasar. Entonces, hay que hacer un acto voluntario para ir modelando el cerebro que vaya hacia otro lado, que vaya pensando en lo que sí, que ponga el foco en lo que sí más que en lo que no. Con lo cual, el poner el foco en lo que sí, tercer aspecto fundamental para trabajar estas emociones agradables. Cuarto punto fundamental también, el contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza es algo que a todo el mundo le sienta bien, a todo el mundo le genera emociones agradables, así que cualquier cosa que puedas hacer, aunque vivas en tu ciudad, vete a un parque, toca árboles, pisa césped, cualquier cosa que puedas hacer, o cuida plantas en tu propia casa, ¿no? Pero cualquier cosa que puedas hacer para estar en contacto con la naturaleza te va a generar siempre emociones agradables. Asimismo, esto sucede con el contacto con el arte. Contacto con el arte puede ser música, escultura, pintura, ve a ver exposiciones, lo que te guste, da igual, pero en algo que te guste, que tenga que ver con el ámbito artístico, como el arte bien hecho está hecho desde el corazón, llega también al corazón y eso genera también emociones muy agradables. Así que, súper importante. Quinto punto, el contacto con los animales. Hemos dicho contacto con la naturaleza, el contacto con el arte y el contacto con los animales, y hay otro contacto que haremos a él también. El contacto con los animales también es algo fundamental que genera emociones muy agradables. De hecho, se ha demostrado ya científicamente también de los beneficios que llega a tener para gente, por ejemplo, que vive en soledad, el hecho de poder convivir con una mascota, ¿no? Con un perro. Realmente es muy beneficioso el contacto con los animales respecto a esta parte de generarnos emociones agradables, ¿no? Y finalmente otro contacto también importante, que es el contacto con los niños. Los niños tienen esta parte pueden desquiciarte a veces también, pero tienen esta parte de espontaneidad, de dejarse maravillar por cualquier cosa de la vida, ¿no? Especialmente en edades un poco tempranas. El contacto con los niños es algo que te da mucha vida y te genera también ternura, te genera amor. Entonces, esta parte de poder tener un contexto o que te puedas fijar, da igual, a lo mejor no es necesario incluso ni que los tengas en casa. Mírate vídeos de cómo niños interactúan entre ellos y verás también que es muy, muy interesante aprender de esta parte que tiene también tan orgánica de saber vivir en el aquí y en la ahora, ¿no? Con lo cual, ya te digo, para mí son 6 puntos que te he querido compartir porque creo que son fundamentales todos, pero es el agradecimiento como antídoto, el servir a los demás, el poner el foco en lo que sí, y luego el contacto con la naturaleza, con el arte, con los animales y con los niños, que son 4 ámbitos donde siempre nos generan, o casi siempre nos suelen generar estas emociones agradables. Así que nada más por hoy, nos vemos mañana en el siguiente vídeo, que vaya muy bien. Hasta mañana, chao.